Buenas tardes, mi nombre es Alex Cortés Rocha. Voy a presentar los temas de Ley de Acceso a la Información y Ley de Contratos Informáticos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la definición del acceso y cuál es un derecho fundamental y esencial para que el ciudadano, a través de su uso, haga valer sus derechos frente al Estado. De hecho, la naturaleza representativa del gobierno la que convierte el derecho de acceso a la información en un derecho fundamental. Y este se encuentra estipulado en nuestra Constitución en el artículo 6º, párrafo 2º. Y sobre la ley de los contratos, bueno, aquí son siempre contratos. Siempre dice que desde la primera óptica los contratos informáticos pueden referirse tanto a los bienes, y estos igual contratos pueden referirse a prestación de servicios, equipamiento, y también en casos como nos había mencionado el profesor de que hay relaciones exteriores, por ejemplo cuando haces un contrato con diferentes países con los diferentes países, y te puedes meter a las relaciones exteriores para ver con qué contratos, qué convenios tiene nuestro país con ese respectivo país. Y si no tiene un convenio o algo así, pues ya te amolaste porque no hay nada que hacer. Siempre y cuando tengas esta oportunidad de meterte a la página y ver si cumplen los requisitos tu contrato, y también si si ese país con el que hiciste un contrato está ahí establecido, pues puedes lograr algo y te puedes meter al teléfono del consumidor que está en la zona metropolitana, o enviar una carta directa ahí también. Bueno, por mi parte sería todo, gracias. Mi nombre es Romero García Jesús Humberto y les voy a hablar del tema Ley de Servicio de la Sociedad de Información y Protección Jurídica de la Base de Datos. Para empezar, tenemos que saber qué es una base de datos. Se llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos de diversas temáticas y categorizados de distinta manera, para que compartan así entre sí un vínculo y relación que busca ordenarlos. La relación de estos es clasificarlos en conjunto, y los operadores se encuentran vinculados con una matriz. Las leyes que lo protegen es la Ley de Protección de Datos, que se promulgó para proteger la información de las personas físicas, pero no las jurídicas, es decir, para garantizar la privacidad de esa información y salvaguardar la intimidad de las personas. Sus infracciones se pueden encontrar en el artículo 16, que es el aviso de la privacidad deberá contener al menos la siguiente información: la identidad, el domicilio, la responsabilidad, la finalidad del tratamiento de datos, las opciones mediante el responsable que afecta a los titulares y limitar la vinculación de los datos. El siguiente tema de que les voy a hablar es de las sanciones en México sobre la piratería y el comercio electrónico. La piratería significa que se toma como una metáfora de robo de la propiedad de alguien más, acto que realizaban los piratas en el mar para saciar las ganas de la economía que tenían y se dedicaban al robo. El comercio electrónico lo podemos confirmar en el año de 1920, cuando en Estados Unidos apareció la venta por catálogo. Como un ejemplo les podemos dar Mercado Libre, eBay, PayPal y entre otros. La regulación de la piratería en México es el acuerdo que se celebró con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. También intervino los derechos de autor y el Gobierno Ejecutivo Federal del Testigo de Honor. La regulación del comercio económico. El comercio electrónico se concreta en la operación en contra de ventas de mercancías de prestación de servicios. Dichas operaciones son contratos de los cuales tienen una regulación jurídica y específica propia. Por mi parte es todo, gracias. Buenos días, mi nombre es Mariana Libertad Landín León, soy de la carrera de Derecho y mi tema es demandas informáticas, formatos y procedimientos para ello. La Policía Cibernética fue creada con la finalidad de detectar por medio del patrullaje en la red los sitios procesados y responsables de las diferentes conductas delictivas que se puedan cometer en contra y a través de medios informáticos y electrónicos. Esta unidad tiene por objeto realizar patrullajes en la red para detectar sitios, procesos y probables responsables de la comisión de ilícitos, a fin de proteger a las personas en general y especialmente a niñas y niños y adolescentes y grupos en condición de vulnerabilidad. La Policía Cibernética actúa en los casos en que se cometa algún delito informático, como por ejemplo delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Buenos días, mi nombre es Humberto Alfredo Pérez González.
Yo voy a hablar sobre la propuesta de ley para hacer el acceso a Internet un derecho fundamental, en el cual Frank LaRue presentó un reporte que señala que, de conformidad con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la libertad de expresión consiste de 3 diferentes elementos. Nadie podrá ser molestado por sus opiniones, toda persona tiene la libertad de buscar, recibir y el derecho a acceder a la información, y toda persona tiene el derecho a impartir información e ideas de cualquier naturaleza. LaRue propone que el derecho a Internet es un derecho fundamental para que cualquiera tenga acceso a su información y que existan lo que se llaman derechos digitales, lo cual el artículo 1 abarca que el acceso a Internet es un derecho fundamental. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el aumento del acceso a Internet. Por su otra parte, para Vinton Cerf, el Internet es un derecho humano. Él estaba en contra de todo lo que proponía LaRue. Sin embargo, Cerf considera que el argumento de considerar a Internet como un derecho humano pierde de vista que la tecnología es solo un facilitador de los derechos y por lo tanto no constituye un derecho en sí mismo. A continuación, el siguiente tema será sobre la entrega de la fibra óptica de luz y fuerza del centro. Como ha venido denunciando el Sindicato Mexicano de Electricistas, las empresas contratistas que obtuvieron convenios de trabajo de la CFE en la antezona de influencia de la luz y fuerza se dieron a la tarea de cambiar, con el aval de los funcionarios paraestatal, el conductor de cobre en las redes de distribución para instalar en su lugar un conductor de aluminio. Tal modificación no fue obra de la casualidad, pues tenía como claro objetivo de parte del potencial de tales entidades públicas para dar servicio, datos e imagen al servicio de Internet, privilegiar a empresas como Televisa, TV Azteca, Telefónica, Movistar y WL Comunicaciones, entre otras. Esto quiere decir que no solamente lo hicieron para mejorar al pueblo, sino más bien para hacerlo a favor del sexenio de Vicente Fox, Ernesto Martens y Fernando Canales, panistas a los que el gobierno de Calderón les rectificó sus concesiones al entregarles el uso de la infraestructura de la luz y fuerza a precio de remate. Mi nombre es Silvia, estudio la carrera de Derecho y hoy les hablaré de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal en México. Esta ley tiene por objetivo establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección y tratamiento de los datos personales. No puede tener finalidades contrarias a las leyes y en ningún caso pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles. Debe existir una confidencialidad, garantizar que exclusivamente la persona interesada pueda acceder a los datos personales, así como una temporalidad. Los datos personales deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios para los fines que hubieran sido recolectados. Ninguna persona está obligada a proporcionar datos personales o sensibles, en este caso tus estados de cuenta u opiniones políticas, creencias, ya sean religiosas o de preferencia sexual. Otro organismo muy importante es el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. El organismo es encargado fundamentalmente de garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública gubernamental, proteger los datos personales que estén en manos tanto del gobierno federal como de los particulares. También les voy a hablar de la protección jurídica del software, nacional e internacional. En nuestro país, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial Pública establece que los programas de cómputo no son considerados como invenciones y por lo tanto no son susceptibles de protección por la vía de la patente. El derecho del autor es el consentimiento que hace el Estado a favor de todo creador, en virtud de la cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Por lo tanto, el software es libre. Se tiene la libertad de modificar el programa para adaptarlo a las necesidades siempre y cuando se tenga el código fuente para poder modificarlo. En Estados Unidos hay intereses para solicitar una regulación que les asegure la propiedad y la protección derivada de la misma, por la dimensión económica de los intereses en juego entre los que cabe destacar.
El beneficio de la protección de los programas es que disminuye la piratería, por lo que la protección del software es el único camino para asegurar que el desarrollador sea compensado justamente. Por otra parte, la Organización Mundial de la Protección Intelectual, OMPI, tiene a su cargo la administración de 26 tratados internacionales que abordan diversos aspectos de la regulación de la propiedad intelectual. Su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional para regular dichos programas. Por mi parte sería todo. Gracias.